Bueno, pues vamos a grabar, bueno, no todo, pero gran parte del montaje de una estantería de estas de escritorio que se llama Mike, de Ikea. Es muy sencillo el montaje, pero bueno, es para la niña, una cajonera. Y bueno, el manual se puede, mientras está disponible, se puede descargar de la página web de Ikea en PDF. Es bueno guardarlo por si un día lo tenéis que desmontar, pero bueno, estos muebles normalmente se montan y mejor no desmontarlos. Las instrucciones, las piezas, hay que comprobarlas. Vienen en una bolsa y la mayor parte de toda esta tornillería viene en una cajita. Ahí podéis ver las piezas. Bueno, viene en la caja completa con las 4 guías de las 4 cajoneras, las 4 ruedas, una bolsa con toda la tornillería y bueno, vamos a montarla a ver cómo queda. Bueno, aquí tenemos una visión más o menos del conjunto completo. Como digo, bueno, ahí ya hay alguna pieza que está abierta. He estado montando algún cajón para entretenerme. Y pues aquí vemos las piezas principales. Como dije antes, aquí toda está la tornillería, ruedas y demás. Esta y estas son las dos piezas principales, los laterales. Esta de aquí es la parte inferior y esta de aquí es la parte superior, la tapa, digamos, de la estructura principal del armario, y esta de aquí es la trasera. Son aglomerados, tanto los laterales como la superior son unos aglomerados así normalitos. Yo incluso diría que están vaciados por el peso que tienen. Quizás los laterales no, pero la superior y la inferior son muy ligeros. Y la parte de atrás es un contrachapado finito de unos 5 milímetros, 4 milímetros aproximadamente. Estas piezas que se ven aquí son las del cajón pequeñito y estas de aquí las del cajón grande. Hay dos cajones pequeños y dos cajones grandes. Esta es la tapa, la base. Luego esta de aquí es la parte trasera del cajón, la parte delantera, y estos los dos laterales. Y estas son las partes del cajón grande: la parte trasera, la parte frontal, estos de aquí los dos laterales, y aquí lo que se ve es la parte inferior. Las partes inferiores de los cajones, sean pequeños o grandes, son las 4 iguales, y los laterales son 4 piezas iguales, son reversibles. Aunque las montes, bueno, en general Ikea, si las piezas vienen para montar, aunque las montes, es difícil montarlas mal, porque al final los agujeros te vienen hechos para que no... Si la pieza es reversible, se monta de cualquiera de las dos formas, y si el montaje es único, pues solo te deja encajar de una de las maneras. Y bueno, pues entre la tornillería que tenemos, aquí tenemos las piezas. Bueno, son bastante estándar en todos los montajes. Quizás las raras son esta, que es una pieza de plástico que se me acaba de ir volando. Son 4 piezas, que es la que se embute dentro de la base, y luego aquí dentro van las ruedas. Y el resto de anclajes, pues tubillones, todos los tornillos estándar de Ikea, que luego los vemos. Y luego tiene las uniones de la parte trasera de las cajoneras. Van con estos tornillos de nylon que entran a presión, y una vez que entran se quedan fijos en su sitio. Bueno, vamos a ver cómo se monta la estructura principal. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre, aparte de desembalar la caja con mucho cuidado, intentar evitar cuchillas y demás, siempre comprobar que todas las piezas están. Y que en principio lo que nos da en el manual es normalmente las piezas de tornillería, que nos vienen enumeradas.
nos ponen unas referencias en caso de que haya que pedirlas, y también nos sirven a veces pues cuando hay tornillos o aparatos, conexiones, en este caso estos topes, que hay dos tipos, unos más grandes y otros más pequeños. Por la referencia distinguimos, bueno, evidentemente uno no va a entrar en el hueco del otro, porque como digo, cuando puede haber dudas cambian los tamaños de los tornillos para que unos no te entren en los huecos de otros. Pero bueno, lo importante sí que es a veces comprobar que viene toda la tornillería. A mí normalmente me suelen sobrar, es muy raro, pero bueno, sí, a veces te sobra algún tornillo y es raro que falte, pero bueno, podría pasar. Entonces, si ya sabéis antes de poneros a montar que tenéis todo, pues no tenéis el problema de que una vez que lo tengáis a medio montar, pues un armario, una cosa un poco más grande, que os falte alguna pieza y no podáis seguir. Entonces es bueno planificarlo desde el principio. Vienen los herrajes estos para las cajoneras, las guías laterales, y bueno, luego simplemente es ir viendo las piezas. Normalmente las piezas de madera es raro que falten, por supuesto que sobren no, y si sobran alguna veces es porque la meten de relleno, aunque últimamente meten unos cartones así con paneles de nido de abeja, pues normalmente no suelen haber piezas de madera para que no se confundan tampoco. Y bueno, pues es comprobar en el manual cuando lo vamos viendo las piezas, las que son más o menos, comprobar que vienen. Pero ya digo, lo más importante al principio es la tornillería. Y vamos a ver aquí las piezas de la estructura principal, que bueno, ya veis, son los dos laterales, la parte superior, la inferior y la base trasera. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle los tornillos y los tubillones. Yo el montaje lo hago con herramienta de mano, sea un destornillador normal y corriente. A veces en algún caso se puede montar con un destornillador eléctrico, pero tiene que ser alguno bueno de los que tienen regulación de fuerza, porque si no los normales que aprietan de todo te pueden pasar alguno de los tornillos que aprietas y te pueden quedar mal o destrozar incluso la madera. El aglomerado está muy bien cuando lo montas, pero por eso tampoco se recomienda luego desmontar, porque a medida que lo montas y desmontas, pues la madera, el aglomerado va cediendo y ya no aguanta tanto. Entonces con el apriete manual de la tornillería, lo que ganas sobre todo es no tener que pasarte, y vas ajustando un poquito a mano más o menos la presión con la que tienes que darle. Antes, al principio, hace muchos años, yo si montaba algún mueble, normalmente lo que hacía es, bueno, de hecho algunos traían colas y demás, últimamente vienen con tornillos y con tubillones, y es para ensamblaje directo, no se suelen usar cola ni nada. Pero bueno, yo tengo montado algún armario a veces que si lo voy a cargar, pues a lo mejor le meto algún tornillo de refuerzo o le echo un poco de cola, que siempre hace un poquito más de fuerza, sobre todo dentro del aglomerado. También es cierto que si por alguna razón se rompiera o se cediera, pues a veces te engancha más madera o más aglomerado, pero bueno, como digo, normalmente estos muebles se montan una vez y ya no se desmontan más. Vamos a montar esta primera pieza. Bueno, para montar esto simplemente vamos a identificar cómo van los laterales. En este caso lo que hacemos es le ponemos aquí donde van la tapa trasera, uno al lado del otro, para saber cuál es el derecho y el izquierdo. Y en este caso vamos a saber que como los cajones pequeños van en la parte de arriba y las guías se sujetan con estos huecos que hay aquí, pues aquí arriba van los cajones pequeños, por tanto esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo donde van los cajones grandes. En los laterales en principio lo único que hay que poner son aquí y aquí unos tornillos, que es donde luego se sujetan la base lateral. Y luego, pues una vez que tengamos montado esos tornillos, montamos también aquí las guías y ya lo dejamos listo para montar en forma de U.
La recomendación normal es no apoyar directamente las piezas en general, todas de madera, cuando trabajamos de ellas sobre el suelo. En este caso pues es sobre una alfombra. Si no tenéis una alfombra, una manta, una tela o lo que sea, también hace que sea un poco menos molesto, pero tiene que ser bastante regular. Y lo que también podemos tener en cuenta es que si no tenemos una alfombra, una manta o algo en la que queramos apoyar y trabajar sin que se deteriore la superficie de la melamina o el material que se use para recubrir esto, lo que podemos usar es el propio embalaje de cartón del producto. Lo abrimos totalmente y lo apoyamos, hacemos el trabajo encima de ese cartón. Vamos entonces a ver cómo se atornillan, se ponen los primeros tornillos de la pieza. Bueno, para esta parte lo que vamos a necesitar, veis que allí al fondo ya tengo las piezas puestas, pero básicamente es un destornillador de punta de estrella. La punta que sea lo más grande posible, que encaje en los tornillos, para que enganchen bien y no se nos pase el tornillo, ni tengamos que hacer fuerza ni nada. Bueno, fuerza hay que hacer, pero me refiero que a veces los destornilladores, que la punta se queda muy finita, hay que apretar mucho contra el tornillo porque no lo sujetan, y si coges un destornillador que tiene la cabeza un poquito más grande, entra delante del agujero perfectamente y en ese caso pues hace fuerza en todo el tornillo. También necesitaremos, son 8 tornillos de estos que, vienen, creo que son 20 en total, 8 para cada lateral, que es donde sujetaremos las guías, que son estas, las guías laterales. Son 4 conjuntos, uno por cada cajón, vienen así encintados, y luego, como dije, aquí en la parte de abajo es donde va los tubillones y estos tornillos. En total son 4 de cada. Y respecto a las guías, quitamos la cinta, que se quita muy fácil y además no deja mancha ni rastro ni nada. Vemos que nos vienen 4 piezas. Las 4 piezas, hay 2 que son iguales, que tienen una especie de salientes aquí. Estos salientes son iguales, pero claro, son simétricas, pero son una para cada lado. Esas serían las que van en la cajonera, y las que no llevan esos salientes, que son estas, son las que necesitaremos poner ahora mismo en estos laterales. Apartamos estas 2 piezas y estas que van para las cajoneras, que lo vemos después. Si a alguien le cuesta mucho identificar cuál es la pieza de un lado, de otro, lo que sea, casi todas las piezas, estas mecánicas sobre todo, viene identificado con algún tipo de letra. Aquí no sé si se ve muy bien. En este caso pone CR, que es derecho, y aquí pone CL, que es izquierdo. Estas son las que van aquí en los laterales, pero las de las cajoneras también se puede ver. En este caso pone DL y DR. DL izquierdo, DR, R de derecho. Bueno, para poner los tornillos el proceso es igual en todos. Evidentemente lo haré con uno y luego el resto ya los veis en el final, pero es cogerlo, posicionarlo y atornillar. Vamos a ello. Con mucho cuidado para que mantenga la verticalidad. Si no, si empezamos a moverlo mucho, aquí acaba desconchando. Si conseguimos que no desconche mucho, al final la presión que hace esta zona metálica sobre el embellecido que lleva el aglomerado, ahí. Ya digo, así se sujeta verticalmente. Primero se empieza a enroscar
calidad. Ahí está. Y ya que coja su ritmo, vamos a ver dando poco a poco hasta que llegue ahí casi al top, haciendo una fuerza suficiente, pero no exagerado para que no se pase de todo y luego pierda ese amarre. Y así pues lo hacemos con los 4 que hay que poner en este caso, esos 2 más los del otro lado, y ya están los cuatro tornillos puestos en su sitio. Vamos a verlos. Hay uno, vamos a poner entonces las guías laterales para los cajones. Separamos las 8 piezas que nos hacen falta, 4 para cada lado. Bueno, pues en este caso ya hemos posicionado las guías para comprobar que está bien, que coinciden los agujeros. Como hemos dicho al principio, la parte de aquí, esta parte de aquí, sería la parte de abajo, donde hemos puesto los tornillos. Y también nos ayuda el cómo vienen las guías, ya que, bueno, aparte de izquierdo y derecho, que sería viendo el mueble de frente, también nos vienen las letras en un sentido que, visto así, aquí ves no sé si se ve, la R de derecho. Entonces también nos sirve para ver que esto se tiene que leer bien poniendo el mueble hacia abajo. De hecho, esto es liso y esto tiene aquí un entrante que es donde rodaría la rueda que lleva el cajón. Entonces, pues bueno, nos sirve también de indicación. Esta caída que lleva, esto esté torcido, es normal porque es donde la propia gravedad hace que el cajón entre en su sitio. Y luego lleva agujeros de más porque, bueno, en otros muebles se ancla o se sujeta por distintos sitios. En este caso la fijación va en el penúltimo hueco y en este hueco que está justo al lado de la rueda. Vamos a montar entonces esto. Bueno, para fijar las guías simplemente necesitaremos, las tenemos posicionadas por comodidad, y de nuevo necesitaremos nuestro destornillador de estrella, se ve un poco mal, y un par de tornillos, a ver, no sé cómo ponerlos para que los enfoque. Bueno, tenemos un poquito más lejos, un par de tornillos. Vamos a ponerlos. Le damos primero unas vueltas hasta que quede más o menos bien en su sitio dentro de la guía, y por último ya los apretamos hasta que notemos que el tornillo hace fuerza porque ha enganchado la madera, y ya está. Bueno, pues ya están todas las guías puestas. Lo que hemos hecho es pues seguir ese procedimiento de apretar los dos lados hasta que más o menos encaja y luego repasarlos para que quede un poco más firme. Tras ponerlos todos, pues lo que suelo hacer es darle un pequeño apretoncito, pero nada, es un giro de muy poquitos grados de tornillo. Y ya queda listo. Vamos a poner entonces la parte inferior para hacer ya la forma de U y cerrar la estructura de la cajonera. Bueno, para poner la parte inferior, que es esta de aquí, simplemente lo que hay que ver son los agujeros que tiene, y de un lado es color, esto es material DM, es como cartón prensado, y este es el aglomerado, y aquí vemos que tiene una doble capa, por un lado DM, aquí en este caso embellecido con algún tipo de
no es melamina, es un material más sencillo, pero bueno, da el pego. Al final lo que queremos es una solución económica para ponerle a la niña una cajonera en su cuarto. Y este es el aglomerado de material muy grueso, y luego es muy ligero, lo cual me indica que entre esta lámina lo que hay seguramente es un cartón en forma de nido de abeja, y lo único que le montan son unos largueros de aglomerado en lo que son las partes más exteriores para hacer el refuerzo, y en la parte interior pues va hueco. Entonces ahora lo que le vamos a poner son estos 4 tubillones. Vemos que hay un agujero más gordo, otro más delgadito, y uno lleva donde va a ir la sujeción que fija el tornillo, con lo cual en este, que es el que viene a dar aquí, no es en este donde metemos el tubillón, y serían 4, uno ahí, otro aquí, se entra un poquito más duro, otro aquí, no hay problema porque luego, y el otro aquí. Perdonad que entre que miro a la cámara y miro al tablero, ahí está. Y bueno, pues ahora sabemos que la ranura va hacia la parte donde está la ranura, la parte blanca va hacia dentro del mueble, y la parte fea, digamos la parte marrón, en este caso, pues como es la parte de abajo, iría hacia abajo. Es decir, esto ahora mismo, tal y como está, lo pondríamos aquí en este lado, y vamos a ello. Bueno, vamos a posicionar la parte inferior. La alinearíamos aquí. Ahí está. Y la apretamos hasta que quede en su punto. Ya está. Ahora voy a dar la vuelta a la pieza para que se vea cómo se sujetaría. Bueno, ahí como veis está visto por la parte inferior. Lo que nos queda es colocar aquí y aquí las sujeciones de esos tornillos para que no se salgan de su sitio, y además los refuerzan, que son estas piezas, que en el juego vienen unas más grandes y otras más pequeñas. Entonces, pues bueno, lo que hay que coger en este caso son las piezas grandes, que son estas aquí. Y necesitamos 4. Una de las cosas que vienen en las instrucciones es que esto se monta en vertical. Yo he montado la parte de abajo en horizontal. Hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo, al no estar fijadas y estar solo con los tubillones y los tornillos, como te apoyes o lo empujes lateralmente hacia allá o hacia aquí, te puede romper la estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ponerle las sujeciones estas. Y vamos a verlo más de cerca, que no se ha visto. Bueno, estas piezas, como muestro aquí, lo que hay que tener en cuenta es esta U que hacen aquí. Esta U debe quedar hacia el tornillo. En este caso el tornillo ha entrado por aquí, entonces tenemos que poner la U hacia abajo. También se distingue porque traen aquí una flechita que es hacia donde tiene que ir el tornillo, digamos. Abajo, flechita hacia abajo, lo ponemos así en su sitio y empujamos hacia adentro. Ahí está. Y ahora atornillamos en el sentido de la flecha, en el sentido normal, hacia la derecha. Ahí está. Y ya queda listo. Bueno, y ahora como último paso, antes de seguir con el siguiente, este tipo de topes que entran en la cabeza del tornillo y las sujetan y tensan el lateral contra la pieza que estamos sujetando, lo que le damos es un poquito más de fuerza con un destornillador un poquito más grande, o en este caso pues uno plano. Así. Debe quedar más o menos como se ve ahí, un poquito. Da más o menos media vuelta.
da más o menos 180 grados y le falta le pasa un pelín, vamos. Si lo hemos metido como hemos dicho, es decir, con la flechita hacia el tornillo. Bueno, y ahora que tenemos las piezas montadas, lo que no podemos es poner esta encima de esta, porque de este lado no tenemos un lateral de apoyo. Entonces, como solo apoya en este lado, pues lo que podría pasar es que se nos romperían las fijaciones, que son estas de aquí. Entonces lo que hacemos es la montamos en vertical. Vamos a cambiarlos de posición y les vamos a poner en vertical, fijándonos que esta ranura tenga su continuidad. Bueno, pues ahora que las tenemos así, lo que tenemos que hacer es meter una dentro de otra. Ahí, así. Ahí está. Y una vez que las tenemos en su posición, lo que hay que hacer es de nuevo sujetar la parte de atrás con los topes. Estos topes los metemos en la parte de atrás, en el lateral que nos queda. Y ya queda listo. Vamos a coger la estructura con mucho cuidado y lo vemos. Ahí vamos. Bueno, y ahora que tenemos esto montado, lo que necesitamos es poner la tapa trasera, que es esta pieza de contrachapado, que es blanca y bonita por un lado y pues color de M marrón por el otro. Entonces lo que tenemos que hacer es la parte fea la ponemos hacia adentro y la metemos a través de las guías que hay aquí al fondo de todo. Una guía de un lado y otra de otro, y la vamos desplazando hacia abajo. Así, hasta que encaja en su sitio. ¿Por qué es la parte marrón hacia adentro? Pues evidentemente esa parte interior no se va a ver, y la cajonera por la parte de atrás, pues que quede bonita y blanca. Si queremos meterla al revés, la podemos meter al revés, no hay problema. Si es que la cajonera luego va a quedar contra la pared. Ahí está, en su posición todo. Y ahora lo que tenemos que poner son unos tubillones aquí en los huecos pequeños, y luego montaremos lo que es la tapa superior, que hay que ponerle también 4 tornillos. Vamos con ello. Bueno, vamos a montarle los tubillones. Hemos dicho que son en los agujeros pequeños. Los agujeros pequeños son este de aquí, que lo vemos aquí. Empujamos en vertical, ahí. Este de aquí no entra mucho. Este de aquí. Y este de aquí. Hay que tener cuidado, no empujar mucho en los laterales hacia afuera, no hacer ninguna fuerza, porque ahora mismo solo están sujetos por la parte de abajo. Y una vez que está esto, vamos con la tapa superior. Esta es la tapa superior, que es pues como está canteada y no se ve, pero lo que dije antes, por lo ligera que es, esto está hueco dentro. La parte de atrás se nota por la ranura, tiene en cada esquina 2 huecos, uno más grande y otro más pequeño. En el más pequeño va a ir el tornillo y en el más grande el tubillón, que ya lo hemos puesto en la otra parte. Vamos a ponerle los tornillos aquí.
Pues los tornillos, como ya dije antes, lo importante es ponerlos verticales y mantenerlos verticales mientras vamos y empieza a enganchar en la madera. Ahora ya una vez que enganchan ya podemos seguir apretando normal. Igual que ese, pues hay que hacerlo con los otros 4. Con los otros 3. Ahora que me estoy fijando en la pieza, simplemente vamos a ver una cosa aquí curiosa, son curiosidades que hay. Esto que vemos aquí, la etiqueta, esto nos dice, bueno, el nombre del mueble, en este caso es un Mieke, serie Mieke. 21375 es el proveedor, es el fabricante, digamos, que tiene IKEA. IKEA le encarga a otros fabricantes. Y luego, bueno, pues aquí tienen un control de calidad, la posición que lo hace y la semana de fabricación. Las dos primeras cifras es el año, en este caso 2016, y la semana 18, que viene siendo más o menos a primeros de abril. Yo normalmente lo que suelo hacer es coger productos que se fabrican en la misma semana, porque a veces te puedes encontrar en una estantería algún producto que tenga distinto proveedor y a lo mejor distinta semana. La semana en principio no es importante, pero el distinto proveedor sí. Un producto que sea el mismo fabricado por 2 proveedores, a veces hay pequeñas diferencias. Yo prefiero tenerlos iguales y la semana pues suelo coger el más reciente. Se supone que son diseños más nuevos y si tienen algún tipo de defecto o algo, pues se supone que estarán corregidos. Bueno, y ahora vamos a encajar entonces la tapa superior en el mueble. Ya una vez que le hemos puesto los tornillos y están suficientemente apretados, nos fijamos en la ranura y la ranura va para la parte de atrás donde está el fondo y posicionamos en su sitio. Ahí está. Y una vez que posicionamos, vamos apretando, viendo que va librando hasta que entra. En su posición. Ya está. Y ahora, una vez que lo tenemos así, hay que, por la parte interior, las piezas estas de los topes, estas 4 piezas, hay que meterlos en los agujeros interiores. Vamos a ello. Pues en esos agujeros, 2 delante y 2 hacia el fondo, hay que meterlos. Recordamos que los tornillos entran desde aquí, desde la parte superior, entran hacia aquí, con lo cual la U debe quedar hacia arriba. Así, vamos a ver. Ahí está. Ya está. Y este, pues, el hueco que tiene lo tendríamos que poner hacia arriba, que es hacia donde entra el tornillo. Ahí está. Ese es el del fondo. Bueno, hay 2 en la parte de atrás, pues ese es uno. En este caso buscamos la U que va hacia arriba. Y apretamos.
Bueno, y ahora para acabar, digamos, el mueble, acabar de todo no, porque faltan los cajones y demás, pero bueno, para acabar la estructura nos quedan estas piezas, que es donde van a entrar las ruedas, que van en estos 4 huecos, allí, allí, allí y aquí. Las posicionamos en sus sitios, así. Entran a mano bastante bien, pero le damos con un martillo, que en vez de ser un martillo tan rígido, pues es uno de estos. Ahí está. Ya queda posicionado en su sitio, y bueno, ahora lo que nos faltaría ahí son meter los hierros y las ruedas. Nos quedaría meter los hierros y las ruedas. Son estos de aquí, los ejes. Estos son las 4 piezas que vienen, que va cada una en un sitio de estos. Luego entran a presión, ¿eh? Ahí está. Y ahora irían las ruedas aquí. Se le empuja y entra en su tope. Y acabada la estructura, ahí está. Bueno, vamos a hacer los cajones. Bueno, vamos a montar el cajón. Son 2 pequeños y 2 grandes. Vamos a montar un pequeño y un grande. Este sería el pequeño, y hemos separado ya las piezas. Lo que necesitamos son estos 2 tornillos de nylon, que son los que sujetan la trasera a los 2 laterales. Esto está al revés para que se vean que son distintos por las 2 caras. Este sería el fondo. Estos serían las 2 piezas, la izquierda y derecha de los carriles de la guía del cajón, y delante llevaría un tornillo, y un tornillo de cada lado, y un tubillón de cada lado, y los topes de los tornillos que irían en estos agujeros. Vamos a montarlo. Bueno, lo primero que vamos a montar en el frontal, el tornillo, uno a cada lado, que va justo aquí en esta pieza del centro. Esta pieza en este agujero del centro lo ponemos. Apretamos. Y de este lado igual. Ahora cogemos los laterales y le metemos un tubillón, en este caso la parte va hacia adentro, esto va hacia afuera, y al centrarlo aquí, el tubillón iría aquí. Esto, que es donde va el tope, y hacia afuera. Y este, pues al contrario, iría aquí, con lo cual el tubillón va por la parte de abajo. Aquí.
tendríamos que sujetar metiendo esta pieza, como hemos dicho, derechita hacia el tornillo. Se mete y se gira. Y este lado igual. Mete y se gira. Ahí estamos. Una vez que tenemos esta pieza, pues ya lo que tendríamos que meter es el suelo, la base, que iría aquí, y esta pieza, que es la trasera, con la ranura hacia aquí, iría aquí, y hay que meterla entre estas dos, o sea, así y así. Una vez que está montado eso, lo que hacemos es le metemos estos topes aquí y este tope aquí. Lo que tenemos que hacer es, una vez que esto está enganchado bien en su sitio y cuadrado, así. Aquí lo ideal sería tener una tabla en la que apoyar esto en el suelo. Aquí una tabla, un trocito de madera, pero bueno, como no lo tengo, vamos a hacer así, haciendo fuerza. Ahí, esto no pasa nada porque se descuadra un poco, mientras que no se nos vaya de las manos. En este caso, ya está. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos esto, ya van las piezas estas que irían aquí, una aquí y la otra aquí. Para poner esto van dos tornillos, uno va aquí, otro va aquí, y de este lado va uno aquí y otro aquí. Esto es como van las guías, la parte de los cajones. Va esto sujeto aquí y esto aquí, y ahora van sujetos con los tornillos que entran aquí, dos, y otros dos, uno aquí y otro del otro lado. Vamos ahí. Y esto ahora iría ahí, pondríamos los tornillos aquí. Este lado. Así, una vez que está el primer 7, digamos, vamos ahí el repaso sin forzar mucho, suficiente para que quede rígido, y le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado con la otra guía. Ahí está. Como veis, no hay posibilidad de error, y además se ve aquí DR. Si ponemos el cajón normal, este es el lado derecho. Ahí está.
aunque se oiga un poquito que cruja, ya está, no hace falta mucho. Vamos a pasar este, está bien ya. Bueno, y con esto queda montado un cajón y el grande vamos a por él. Bueno, y ahí tenemos preparadas las últimas piezas, que son las del cajón grande. Y bueno, dos cajones grandes, en este caso uno, lleva el fondo, la parte trasera, que va sujeta con estos 4 pernos de nylon a este y este. Como veis, están dadas la vuelta. Esta es la ranura donde entra esta pieza, y luego esta es la tapa frontal, donde tenemos 4 tornillos, 2 para cada lado, 2 tubillones, un poquito más reforzado este cajón, y aquí serían estas piezas que son los topes que sujetan los tornillos, irían en esos agujeros. Y luego, para acabar, pues tenemos las guías de los cajones, que son pues cada una la suya, con 2 tornillos que se sujetan. Vamos a montar. Vamos a montar entonces la tapa, que lleva esos 4 tornillos, y pues como veis, de los agujeros grandes para los tubillones y pequeños para los tornillos. Posicionamos aquí vertical, sujetamos bien, vamos atornillando poco a poco y con fuerza, para que no me destroce mucho la tapa, y además que vaya haciendo la rosca dentro del aglomerado. Ahí está. Primero, pues seguimos montando. Se acabó la batería de la cámara y el tornillo lo vamos apretando, como decía, poco a poco. Ahí sí. Otro más aquí. Y el último. Ya está montado. Vamos a ponerle entonces ahora los tubillones a los laterales. Quitamos esto de aquí. Los tubillones no van de este lado, sino por de este, que es donde entran los tornillos, y los tubillones van hacia el centro. Aquí. 1 y 2. Y en el otro lado igual. Así. 1 y 2. Ahora, para colocar esto, nos tenemos que dar cuenta que esta ranura tiene que quedar hacia adentro. Entonces, en este caso, iría de este lado. O bueno, a ver, es reversible, no pasa nada si lo ponemos de esto. Lo importante es que la ranura quede para adentro. ¿Y por qué tiene que quedar la ranura para adentro? Pues porque esto, que es donde van los topes que fijan estos tornillos de aquí, quedan hacia la parte exterior del cajón y quedan más bonitos. Esto también lo podemos meter ahora si queremos, si nos fijamos en que la flechita, la parte de la U, quede hacia la parte por donde entra el tornillo. Aquí. Así, quedan en su sitio. Sí, flechita hacia aquí, queda en su sitio. La iba a meter mal, fijaros que la ranura está aquí.
entonces la ranura tiene que quedar para adentro. Ahí está. Y ahora ponemos la tapa inferior. No sé si se verá por cómo está la cámara. Esto lo tenemos todavía un poco flojo, no está apretado. Ponemos la tapa inferior, cubierta aquí. Voy a mover un poquito más por aquí. Y ahora esta, la ranura, tiene que entrar aquí y la metemos así. Ahí está. Y ahora nos cierra esto aquí. Ahí está. Ahora que lo tenemos posicionado, lo que hacemos es los tornillos estos de nylon que entran por los laterales, los ponemos aquí para que ya fijen. Estos los podemos poner con mucho cuidado que no se rompan, empujando perpendicularmente. Así, para que por lo menos tengamos fijado eso. Y si ponemos, veis que aquí la cabeza entra en la cabeza del tornillo, entonces la flechita, acordaros, hacia la cabeza del tornillo. Aquí se puede ver como el tornillo que ha entrado desde aquí entra en este hueco donde va este tope. Entonces ahora lo que hay que poner es esta U, hay que ponerla hacia la cabeza del tornillo, por lo que viene siendo la flecha hacia aquí. Y una vez que está, se aprieta. Gira un poco más de 180, un pelín más. Así. Pues en principio está esto apretado y nos queda apretar el otro lado, que es este de aquí. Y este de aquí. Si esto no llega a 180 grados, hay que apretar un poquito más. Entonces normalmente lo que hacemos es, si el de estrella no nos va bien, cogemos uno plano, más recto, más grande, que nos permite apretar un poquito más. La ventaja de apretar esto es que en el último trozo de vuelta hace tensión y tira de la cabeza del tornillo, haciendo que esta unión sea más segura. La parte que nos queda es apretar estos pernos, estos tornillos de nylon que entran a presión. Entonces, como no tenemos una tabla en la que apoyar abajo para que el descuadre no se descuadre, apoyamos aquí en el martillo este y le damos aquí. Y ahora en el otro lado hacemos lo mismo y aquí. Y ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Apoyamos aquí. Y apoyamos aquí. Y ya queda esto más sólido. Repasamos esto de aquí, que ya está de antes. Y ahora lo que nos queda es los laterales estos. Aquí iría uno ahí y el otro ahí. Vamos a quitarlos. Este ya vemos que va aquí. Y con los dos tornillos lo fijamos en su posición. Aquí
se oye crujir un poquito la madera, quiere decir que ahí empieza a ser bueno parar. Y esto de aquí pues iría así, las ruedecitas hacia atrás, ya veis que solo ha encajado una forma, y aquí vemos izquierdo, derecho. En este caso el izquierdo, porque si el cajón lo vemos desde aquí, esta es la parte izquierda del cajón. Y ya está listo el cajón, no tiene más misterio. Bueno, aquí tenemos los 4 cajones, los 2 grandes debajo, los 2 pequeños arriba. Simplemente como curiosidad, lo que miden los cajones: 26, interior 23,5 y de fondo total 40 y de interior 36. Luego de alto, el pequeño, son 7 centímetros hasta esta línea y luego 8 centímetros hasta la línea del frontal. Y este de aquí, el grande, el fondo válido, el fondo útil son 36, el ancho 23,5 y el alto unos 15,5 hasta esta línea y 16 hasta la línea frontal. Por si os sirve de utilidad, por si tenéis que guardar cosas, que sepáis lo que os cabe. Vamos a colocar entonces los cajones, que ya están aquí. Así se ven acabados. Frontales lisos, sin tiradores y sin nada. Vamos a colocarlos dentro del mueble. Vamos a colocar dentro del mueble los cajones. Como hemos dicho, lleva 2 pequeños arriba y 2 grandes abajo. Para meterlos, lo que nos tenemos que fijar, las ruedas tienen que entrar por encima justo de las ruedas de cada guía, y hay que meterlo así, inclinado hacia abajo. Una vez que entran ahí, ya se puede poner horizontal y ya entra en su posición hasta el fondo. El otro cajón, pues un poco lo mismo, metemos hacia abajo, colgamos las ruedas justo delante de las otras, enderezamos y al fondo. Hay que fijarse que al meterlo nos cuesta un poco más, porque tiene esto aquí, que es un tope para que no salga de todo. Entonces, por eso, después de la primera vuelta que se le dan, cuesta un poco meterlo, no tiene mayor problema. Así, una vez que están metidas las ruedas, levantamos el cajón. Aquí es donde pega con eso que acabamos de ver, levantamos un poco el tope de la posición en la que se queda, que no se mueve, y ya ahí hacia adentro. Y el último cajón. Y así queda. Como veis, hay unos pequeños huecos aquí que sirven tanto para tirar desde arriba como para tirar desde abajo. A lo mejor estaría bien que estuvieran cerrados de todo, pero bueno, también estéticamente es bonito. Vamos a hacer una vista general, pero bueno, la altura del mueble, si os sirve de algo, ya veis que es con ruedas. Respecto a la altura total, lo que os sirve si los queréis poner sin ningún tipo de ruedas serían 69 centímetros, con lo cual sumadle medio centímetro si aquí debajo le ponéis algún taponcito, algún fieltro o algo para separarlo del suelo,
y el ancho son 35, el ancho del mueble normal, y el fondo son 50 centímetros. Y así quedaría el mueble.